Ok, adelante, David. Ya, muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a desarrollar algunos ejercicios sobre variables aleatorias y funciones de distribución. Primero vamos a comenzar con variables aleatorias discretas y luego vamos a hacer las variables aleatorias continuas y mixtas. Bien, bueno, vamos a leer el problema 1. ¿Qué nos dice el problema 1? Nos dice, un proveedor de servicios de Internet utiliza 50 módems para satisfacer las necesidades de 100 clientes. Se estima que en un momento dado, cada cliente necesitará una conexión con probabilidad 0.01, independiente de los otros clientes. Bien, el primer ítem nos dice, ¿cuál es la función de distribución? Bueno, cuando se trata de una variable discreta, vamos a llamar probability mass function, o en español función de masa de probabilidad, ¿no? Nos piden determinar eso del número de módems en uso en un tiempo dado. A ver, en primer lugar, cuando se dice que una variable aleatoria X, ¿no? Cuyo dominio es el espacio muestral y va hacia... ¿Cuándo se dice que X es una variable aleatoria discreta? Se dice que es discreta, ¿no? Si su imagen, es decir, X evaluado en todo el espacio muestral, bien, es un conjunto numerable. Puede ser finito o infinito numerable, ¿no? En ambos casos se dirá que es una variable aleatoria discreta, ¿no? Y cuando una variable es discreta, la probabilidad de que tome cierto valor, digamos xy, ¿no? Vamos a denotarla por simplicidad así. Muy bien. Vamos a cantar. Ya, muy bien. Entonces, vamos a proceder con el ejercicio 1. El ejercicio 1 nos dice que hay 50 módems y 1000 clientes. Nos piden determinar la función de masa de probabilidad del número de módems de uso en un tiempo dado. Bien, entonces vamos a definir nosotros una variable aleatoria, ¿no? Nuestra variable aleatoria en este caso va a ser, ¿no? X, que va a tomar los valores K, donde K está entre 0 y 50, ¿no? K es un número natural que representa el número de módems en uso en el momento dado, ¿no? Número de módems que se están usando. Entonces nos piden determinar cuál es esta probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor de K? Bueno, vamos a dividir nuestra pregunta en dos casos, ¿no? ¿Qué pasa si K, que es el número de módems en uso, es menor que 50? ¿No? Y por otro lado vamos a ver nuestro caso cuando K es igual a 50. Pero primero concentrémonos acá. Bien. Nosotros, a ver, recordando, tenemos que un ensayo binomial
un ensayo binomial caracteriza, ¿no? La cantidad de éxitos en una repetición de n ensayos de Bernoulli. Un ensayo de Bernoulli era simplemente un experimento en el cual solamente tenía dos resultados, ¿no? O bien sí o bien no, digamos, ¿no? Donde uno de esos resultados representaba el resultado exitoso y el otro el fracaso. Por ejemplo, tirar una moneda, ¿no? Es un ensayo de Bernoulli, porque puede salir o bien cara o bien sello. Digamos que si sale cara es el éxito y si sale sello es el fracaso, ¿no? Cada uno con cierta probabilidad. Entonces, un ensayo binomial es simplemente la repetición de ensayos de Bernoulli independiente. Por ejemplo, lanzar una moneda n veces, ¿no? Y anotar qué es lo que sale en cada tirada. ¿Bien? Ahora, si nosotros queremos contabilizar, digamos, en n ensayos o en n tiradas de moneda, cuántas caras han salido, entonces podemos utilizar la probabilidad binomial, ¿no? La distribución binomial. Ahora, la distribución binomial de- está dada de la siguiente manera, ¿no? La probabilidad de que una variable aleatoria binomial tome el valor de k es igual a este coeficiente combinatorio, donde n es el número total de ensayos, ¿no? Por p elevado a la n por q elevado a la n menos k. Ahora, este p es la probabilidad de éxito. Y este q representa, ¿no? La probabilidad de fracaso. Ahora, como en un ensayo de Bernoulli solamente hay éxito y fracaso, entonces este q toma el valor de 1 menos p. Bien, n es el número de ensayos o el número de veces que se repite el experimento binomial, perdón, de Bernoulli, y k viene a ser, ¿no? La cantidad de éxitos. Ahora, en este contexto del problema vamos a suponer que nuestro experimento de Bernoulli, aquel que tiene solo éxito o fracaso, sea el de ver si el módem se está usando, si algún módem se está usando. Entonces, si un módem se está usando, nos dice el problema de dato que es con probabilidad 0.01. Ahora, si un módem se está usando es porque hay algún usuario que está conectado a ese módem, ¿no? Entonces, creo que hay alguien que está apuntando en la pizarra. Ya, bueno. Ahora, eh, como seguía diciendo, ¿no? Si un módem está siendo usado es porque hay alguien que está conectado, ¿no? Un usuario que está conectado a ese módem. Ahora, nosotros tenemos 1000 usuarios. Es como tener, es como que si ese fuese nuestro número de ensayos, ¿no? 1000.
porque de los 1000 vamos a ver cuántos están conectados a un módem, que es justamente K, ¿no? Queremos saber cuántos módems están en uso. Entonces, K va a representar, ¿no?, la cantidad de módems en uso. Es equivalente a la cantidad de usuarios conectados. Esta es la cantidad de módems en uso. Bien. Ahora, tenemos que K es menor que 50. Luego vamos a ver el caso cuando K es igual a 50. Entonces, ¿no?, viendo que este problema de los módems para el caso de K menor que 50 es exactamente un ensayo binomial, tendríamos lo siguiente, ¿no? Que la probabilidad de que se estén usando K modems sería, ¿no?, combinación de 1000 en K por la probabilidad de éxito, que es 0.01 elevado a 1000 por la probabilidad de fracaso, que es justamente, como les dije, 1 menos la probabilidad de éxito. Esto elevado a 1000 menos K. Bien, entonces esta es la probabilidad, ¿no?, de que K modems estén en uso. Ahora, ¿qué pasa si K es igual a 50? Bien, si K es igual a 50, quiere decir que hay 50 módems que están siendo utilizados, ¿no? Pero nosotros tenemos 1000 usuarios, ¿no? Y habíamos dicho de que nuestro experimento de Bernoulli era equivalente a considerar, ¿no?, cuántos usuarios eh, necesitan una conexión al módem, ¿no? ¿Qué pasa si hay 51 usuarios que necesitan una conexión al módem? Entonces, como hay 51 usuarios, necesariamente 50, como no hay 51 modems, hay 50 nada más, entonces va a estar saturado esos 50 modems, no van a estar utilizados. Si hay 52 usuarios que necesitan de conectarse a un modem, entonces los 50 modems van a llegar a conectarse, ¿no? Ya bueno, habrá 2 usuarios que no se podrán conectar, pero en uso siempre van a estar los 50, ¿no? Entonces, lo que pasa con la probabilidad de que haya 50 modems en uso va a ser un aporte de todas las probabilidades de las situaciones que acabo de mencionar, ¿no? Es decir, va a ser la suma desde K igual a 50 hasta 1000 de la combinatoria de 1000 en K por 0.01 elevado a 1000 por 0.99 elevado a 1000 menos K. ¿Sí? Porque si se están usando 50 modems es porque hay 51 o 52 o 53 o 54 y así hasta 1000 usuarios que necesitan de conectarse a un modem, ¿no? Entonces, necesariamente van a haber como mínimo 50 modems a ser utilizados. Bien, es por eso que esta probabilidad
va a ser igual a la suma, desde k igual a 50 hasta 1000. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, muy bien. Vamos a ver el ítem B. Bien, acá en el ítem A hemos hallado la función de distribución de masa, que es justamente, perdón, calcular esta probabilidad, ¿no? La probabilidad de que X tome un valor K, desde K igual a 0 a 50, ¿no? Si K era menor que 50, teníamos esta forma que está acá, ¿no? Si K era igual a 50, entonces la probabilidad es esta suma. Muy bien. Ahora vamos con el ítem B. Ya. El ítem B nos dice repita la parte A aproximando la función que acabamos de hallar del número de clientes que necesita una conexión, que es exactamente igual al número de módems en uso, ¿no? Nos dice que aproximemos eso con una distribución de Poisson. A ver, recordemos que una variable aleatoria X tiene distribución de Poisson, nos escribe así, con parámetro lambda, ¿no? Cuando la probabilidad de que la variable aleatoria X, bueno, que es una variable aleatoria discreta, si su probabilidad de que X sea igual a un número K esté dado por E a la menos lambda por lambda elevado a la K sobre K factorial. Bien, esta es la distribución de Poisson. Ahora, nos dicen que utilicemos esto para aproximar el resultado anterior. Bien, esto de acá que hemos hallado. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esto para aproximar aquello? Bien, nosotros tenemos un resultado que es la aproximación de la distribución binomial hacia la distribución de Poisson cuando el número de ensayos tiende a infinito. Bien. La distribución binomial era justamente esto que está acá, pues, ¿no? Ahora, cuando este n, que era el número de ensayos que aparece acá y acá, tiende a infinito, entonces este valor, la probabilidad de que x sea igual a k, va a ser aproximadamente lo que está acá, ¿no? Con cierto valor de lambda, ¿no? En específico, ese lambda va a ser igual a n por p, donde n es el número de ensayos y p era la probabilidad de éxito. Bien, vamos a demostrar ese límite, ¿no? Vamos a denotar así para decir que x tiene una distribución binomial, ¿no? Y sabemos que si es binomial, la probabilidad de que x sea igual a k, bueno, este p, puedo escribir p así o p caligráfica, es lo mismo, ¿no?
que es simplemente la probabilidad, ¿no? Es este coeficiente combinatorio por P a la K por 1 menos P a la N menos K, donde P era la probabilidad de éxito y N el número de ensayos, ¿no? Ahora, por definición, este coeficiente es N factorial sobre N menos K factorial por K factorial. No, bueno, multiplicado por P a la K por 1 menos P a la N menos K. Bien. Ahora, tomando lambda igual a N por P, podemos reescribir esto que está acá como sigue. Bueno, esto es N, este coeficiente de acá, esta división queda N por N menos 1 por N menos 2 y así hasta N menos K más 1. Todo sobre K factorial, ¿no? Pero el K factorial lo voy a poner acá. Ahora, lo único que hice acá fue simplemente simplificar, ¿no? El n menos K factorial con el N menos K factorial que aparece en el N factorial, ¿no? Por eso me queda esto de acá. Y el K factorial lo he puesto debajo del P. Y acá por 1 menos P a la N menos K. Ahora, lambda es igual a NP. Entonces, P, ¿a qué va a ser igual? P va a ser igual a lambda entre N. Bueno, vamos a reemplazarlo acá. Este P va a ser igual a lambda entre N. Pero como está elevado a la K, va a ser lambda a la K sobre N a la K. ¿No? Y acá también lo podemos reemplazar. Lambda entre N. Ya. Ahora, este N a la K, lo que vamos a hacer es repartirlo entre cada uno de estos factores, ¿no? Acá hay K factores. Entonces va a ir acá N entre N y así a cada uno, ¿no? Ahí están repartidos los N a la K que aparece acá, ¿no? El N a la K que aparece acá. Bien. Ahora vamos a escribirlo acá. Teníamos, ¿no? Que por la distribución binomial, ¿no? La probabilidad de que la variable X tome el valor de K es igual a, bueno, N entre N por N menos 1 entre N por N menos K más 1 entre N por lambda a la K sobre K factorial por 1 menos lambda entre N a la N menos K. Pero ese N menos K lo podemos transformar en esto, ¿no? Bueno,
la base es 1 menos lambda entre n, entonces lo repartimos y nos quedaría 1 menos lambda entre n a la n por 1 menos lambda entre n a la menos k. Ahora, como les había dicho, cuando el número de ensayos tiende a infinito, vamos a ver que esa distribución se acerca a la distribución de Poisson. Entonces vamos a hacer el número de ensayos hacia infinito, ¿no? Entonces es como tomar límite a esto, ¿no? Cuando n tiende al infinito. Bien, tomando límite a todo esto, bueno, esto como son, digamos, polinomios del mismo grado, polinomios de variable n, entonces, cuando n tiende al infinito, cada término de acá va a ser 1, ¿no? Entonces nos quedaría ver qué pasa con esto de acá. Acá no aparece n, así que queda lo mismo. Lambda k sobre k factorial. Ahora, esto es conocido. Cuando n tiende al infinito, esto va a ser e a la menos lambda. Y cuando n tiende a infinito, como k es fijo, esto va a ser simplemente 1. Entonces, nos quedaría simplemente e a la menos lambda acá también, ¿no? Entonces tenemos cuando n tiende a infinito, la distribución binomial va a ser igual a la distribución de Poisson, ¿no? Lo vamos a poner así, de x cuando es igual a k. Entonces nos piden utilizar esa aproximación. Bueno, con utilizar esa aproximación se refiere a simplemente escribir lo que nos ha salido, ¿no? Como que de la siguiente manera, ¿no? Si k era menor que 50, eso recuerden que era el coeficiente combinatorio, ¿no? De n en k por p a la n por 1 menos p a la n menos k. Eso aproximadamente por este límite sería igual a e a la menos lambda, pero recuerden que lambda era igual a n por p, donde n era el número de ensayos y p era la probabilidad de éxito. En este caso nosotros que n es 1000, que nuestro n es 1000, y nuestra probabilidad es 0.01, ¿no? O sea, nuestro lambda va a ser 10. Por lo tanto, esta probabilidad que calculamos en el ítem A para k menor que 50 va a ser aproximadamente e a la menos 10 por 10 a la k sobre k factorial. Muy bien. Eso es si k es menor que 50. ¿No? Utilizando este límite que tenemos acá, ¿no? Bueno, en el infinito, ¿no? Vamos a tener esto, pero cuando n, digamos, es 1000, es un poco grande, ¿no? Entonces se va a poder aproximar, ¿no? Es este símbolo de acá. Ahora, si k es igual a 50, es decir, cuando tenemos esto va a ser aproximadamente, ¿no? Nosotros teníamos que cuando era igual a 50 nos había salido que era la suma desde k igual a 50 hasta 1000 de todo esto. Ahora, esto es la distribución binomial, ¿no? El término principal de esta sumatoria, digamos. Entonces, esto es lo que vamos a aproximar, ¿no? Entonces tendríamos la sumatoria desde k igual a 50 hasta 1000, ¿no?
de e a la menos 10 por 10 a la k sobre k factorial. Y bueno, era básicamente esto, ¿no? Escribir nuestra probabilidad que nos había salido de manera aproximada utilizando la distribución de Poisson. Que, bueno, es más fácil, ¿no? Digamos, de calcular. Aunque es casi igual, ¿no? Pero tiene menos términos en la multiplicación. Ahora, eh, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto al límite? Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la probabilidad de que haya más clientes que necesiten una conexión que modem existentes? Perdón, acá es que modem, claro, que modem existentes, ¿no? ¿Cuántos modem existentes hay? Hay 50 modem existentes, ¿no? Eso es lo que tiene ese proveedor de servicios, solamente tiene 50 modems. Bien, nos piden calcular eso de manera exacta y también de manera aproximada, ¿no? Basado en la aproximación de Poisson de B. Ya. De manera exacta ya sabemos cómo calcular esto, ¿no? Utilizando lo que hemos encontrado acá. Esto sería como decir, calcular la probabilidad de manera exacta. Tenemos que calcular cada término de acá y sumarlo, ¿no? Digamos. O si es el caso que es menor que 50, calcular este término, ¿no? Y si nos piden de manera aproximada, sería como sumar esto de acá, ¿no? Ahora, vamos a hallar la probabilidad, ¿no? De que haya más clientes que necesiten conexión que modem existentes. ¿Cuándo sucede que hay más clientes que necesiten conexión que modem existentes? Por ejemplo, si hay 51 clientes o 52 y así, ¿no? Entonces ahí ya sale al toque, ¿no? Porque sería la probabilidad, digamos, que hace a nuestro evento, este va a ser el evento más clientes que necesiten conexión que modems existentes, ¿no? Muy bien, y esto pasa a partir de 51 clientes, ¿no? Es como sumar, ¿no? Desde k igual a 51 hasta 1000 estos valores, ¿no? Por 0.01 a la 1000 por 0.99 a la 1000 menos k, ¿no? Porque si es que hay 51 clientes, entonces hay más clientes que modems, ¿no? Y a eso se le suma el evento de que si hay 52 clientes, y si hay 53, 54, muy bien. Entonces, eso sería de manera exacta, ¿no? Un cálculo exacto. Y de manera aproximada, pues, es simplemente escribir lo que ya teníamos, ¿no? De
Bueno, e a la menos 10 por 10 a la k sobre k factorial. Muy bien, entonces ese es el problema uno, ¿no? En el problema 1 hemos visto lo que son las distribuciones de Bernoulli, ¿no? Que son los eventos de éxito y fracaso. La distribución binomial, que es el cálculo, ¿no? De K éxitos en N ensayos de Bernoulli. Y la distribución de Poisson, que digamos es el límite cuando es el límite de una distribución de binomial cuando el número de ensayos es muy grande. Bien, este es el problema uno. Ahora vamos con el problema 2. No, el problema 2 nos dice, una familia tiene 5 hijos naturales. Bueno, son hijos de ellos, ¿no? Y han adoptado 2 niñas. Cada hijo natural tiene la misma probabilidad de ser niña o niño. O sea, 50% de que nazca niña o de que nazca niño, ¿no? A eso se refiere. Y bueno, cada nacimiento de cada hijo es independiente de los demás. Dice, encuentre, ¿no? La distribución de masa, ¿no? Probability mass function, del número de niñas de los 7 niños. En total hay 7 niños. Perdón, acá es hijos. De los 7 hijos. Nos piden encontrar la distribución del número de niñas de los 7 hijos. Ya, entonces vamos a definir primero una variable aleatoria, ¿no? Vamos a definir la variable aleatoria n, ¿no? Que va a ser igual al número de mujeres entre los 5 hijos naturales, ¿no? O para no confundir el entre, vamos a poner el número de mujeres que hay en, entre los 5 hijos naturales. Muy bien. Entonces, ¿qué posibles valores puede tomar n? N puede tomar 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Entonces, n es una variable aleatoria discreta, ¿no? Porque toma valores finitos. Ahora, nos, nos piden calcular cuál es la función de masa del número de niñas entre 7 hijos, ¿no? Para eso primero vamos a calcular nuestra distribución de esta variable aleatoria, ¿no? Que es el número de mujeres que hay entre los 5 hijos naturales. Porque ya sabemos que hay 2 niñas, ¿no? Que son las adoptadas, ¿no? Que no están dentro de este conteo. Entonces vamos a calcular esta probabilidad primero. La probabilidad de que n tome el valor de k. ¿No? Entonces vamos a tener dos casos, ¿no? Si es que k es de 0 a 5 o si k es otro valor, ¿no? Digamos 10 o 20. Entonces, claramente ahí la probabilidad de que n sea 20 es 0, ¿no? Es imposible que haya 20 mujeres dentro de 5 hijos, ¿no? Entonces vamos a dividir nuestro resultado en, ¿no? Cuando k esté entre 0 y 5, y, bueno, el caso contrario, ¿no?
La probabilidad de que n sea igual a k, ¿cómo lo calcularíamos en este caso? ¿Esto qué es? ¿Es un ensayo de Bernoulli, un ensayo binomial o a qué se parece? Un ensayo de Bernoulli sería ver si el hijo es varón o mujer, ¿no? Si es niño o niña. Digamos que va a sonar un poco mal, pero si sale niño, lo vamos a tomar como éxito, y si sale mujer, lo vamos a tomar como fracaso. Entonces, eh, y como la probabilidad de que nazca niño o niña sea igual, entonces la probabilidad de éxito va a ser un medio y la probabilidad de fracaso va a ser un medio. Ese sería nuestro experimento de Bernoulli. Pero en este caso tenemos esa repetición 5 veces, pues, ¿no? Tenemos que ver de 5 hijos cuántos es el número de mujeres. Perdón, el experimento de éxito sería el de que salga mujer. ¿Bien? Entonces, eh, utilizando lo que ya habíamos definido en el ejemplo 1, tendríamos, ¿no?, que la distribución sería la siguiente, ¿no? El número de éxitos, ¿no? La combinatoria, ¿no?, de 5 en K, donde 5 era el número de ensayos y K el número de éxitos, multiplicado por la probabilidad de éxito, que es un medio, ¿no?, elevado a 5 por la probabilidad de fracaso, que también es un medio. Perdón, acá es K, disculpen. Y acá es K. Y acá es 5 menos K. Ya. Y acá en los anteriores también puse 1000, no me había dado cuenta, era K. Y acá es 1000 menos K, pues, ¿no? Ya, entonces, en este caso, ¿no?, tendríamos el coeficiente combinatorio de 5 en K por un medio elevado a K por un medio de 5 menos K. Sumado da 5, pues, ¿no? Entonces es lo mismo que escribir un medio elevado a 5. Ya. Ahora iba a ser 0 en caso contrario. Ahora queremos calcular cuál es la función de masa de nuestra variable, que sería la cantidad de niñas en los 7 hijos, pues, ¿no? Entonces definimos una nueva variable aleatoria, que es g. G va a ser n más 2. Bien. Ahora, ¿por qué n más 2? Bueno, n es el número de mujeres que hay entre los 5 hijos naturales, y 2 es el número de hijas adoptadas, ¿no?, que ya son niñas. Entonces, las niñas que hay dentro de los hijos naturales, le vamos a sumar las 2 niñas que fueron adoptadas. Bien. Entonces, ¿no?, vamos a calcular, digamos, la probabilidad de que g, la variable aleatoria g que nos representa el número de niñas en los 7 hijos, tome el valor de g minúscula. Ahora, g es n más 2, entonces podemos reemplazarlo, ¿no? Este n más 2 lo podemos poner acá. Y esto va a ser igual a g.
Bien, entonces podemos pasar este 2 al otro lado y tendremos que calcular la probabilidad de que n sea igual a g menos 2. Ahora, esta variable aleatoria g, ¿qué valores puede tomar? Como mínimo puede tomar el valor de 2, ya que como mínimo hay 2 niñas, si es que dentro de los hijos naturales todos son niños, ¿no? Y como máximo puede tomar 7, si es que todos los hijos naturales son mujeres, ¿no? Ahora, nosotros ya habíamos calculado esta probabilidad acá arriba, ¿no? Para cierto valor de k, ¿no? Cuando n es igual a k. En este caso tenemos que n es igual a g menos 2. Entonces vamos a tener dos casos, ¿no? Si g toma el valor de 2 a 7, n va a tomar el valor de 0 a 5. Es decir, va a caer acá. Tendríamos entonces lo siguiente, ¿no? Si es que g es de 2 a 7. Y 0, caso contrario, ¿no? Si g es de 2 a 7, entonces n va a tomar el valor de entre 0 y 5, ¿no? Cayendo en este caso, donde el número de éxitos en este caso sería g menos 2, ¿no? Caso contrario, es decir, si g toma el valor de 8 o menor, entonces este de acá no tendría sentido y por lo tanto su probabilidad sería 0, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el ejercicio 2, ¿no? Nos pedían calcular justamente la distribución de masa del número de niñas de los 7 hijos. Ahora pasemos al problema 3. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Bueno, entonces lo que hemos hecho acá es de nuevo utilizar la distribución binomial, pues, ¿no? Y hemos definido una variable aleatoria nueva en función de otra variable aleatoria, ¿no? Que es esta de acá. Y utilizando el hecho de que ya habíamos calculado la función de distribución de masa de nuestra variable aleatoria que está acá, calculamos la función de distribución de masa de nuestra variable nueva, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el problema 3. Bien, ¿qué nos dice el problema 3? El problema 3 nos dice, un casino ofrece un juego de azar para un solo jugador en el que se lanza una moneda justa en cada etapa. Bien, es un juego por etapas, ¿no? Van a haber etapas y en cada etapa se va a lanzar una moneda, ¿no? La apuesta inicial comienza en $2, es decir, el jugador va a dar $2, ¿no? Y dice que se va a duplicar cada vez que aparece cara. Por ejemplo, si en la primera etapa sale sello, ahí acaba el juego, ¿no? Y se queda con sus $2 que inició. Si es que en la primera etapa sale, en vez de sello, sale cara, entonces esos $2 se van a convertir en $4 y va a avanzar a la siguiente etapa, es decir, va a tirar una vez más la moneda. Si,
Si tira la moneda y sale sello, bueno, se retira con sus $4, ¿no? En caso salga de nuevo cara, ahora va a tener, en vez de 4, va a tener 8, ¿no? Y así va a seguir avanzando hasta que salga sello, ¿no? Siempre que salga sello, termina. Esto es lo que dice, ¿no? La primera vez que aparezca cruz, el juego termina y el jugador gana la apuesta actual, ¿no? La que tenía hasta el momento. Nos piden calcular cuál es el valor esperado de la cantidad a ganar en el juego y cuál sería un precio justo a pagar al casino por ingresar al juego. Es decir, si tú quieres participar en el juego, ¿cuánto le pagarías, ¿no? Por un ticket para jugar ese juego? Ya, muy bien. Este es el problema 3. Bien, nosotros digamos que en la primera etapa tenemos dos posibilidades, ¿no? De sacar cara o de sacar sello. En caso de sacar sello, termina el juego. Y en caso de sacar cara, continuamos. Bueno, vamos a dibujar esto, ¿no? Es un cuadrado. Y por acá está, digamos, el escenario si es que en la primera etapa saco cara y acá sí saco sello, ¿no? Si saco cara quiere decir que continúo con el juego. Si saco sello, quiere decir que ahí termino el juego y me quedo con la apuesta actual. Es decir, mi ganancia va a ser la que actualmente tengo, ¿no? Yo voy a comenzar con $2, bueno, 2 soles, dólares, ¿no? Y tengo la misma probabilidad de que salga cara que de que salga sello. De que salga sello es un medio. Y de que salga cara es un medio. ¿Qué pasa si sale sello? Yo habré ganado solamente $2, ¿no? Y habré ganado solo $2 y la probabilidad de haber ganado solo $2 es un medio, pues, ¿no? ¿Qué pasa si sale cara? Yo continúo y ahora tengo $4. Bien. Entonces, dentro de este escenario yo tengo dos posibilidades de nuevo, ¿no? Ahora, como acá es la probabilidad de un medio, cada uno va a ser la probabilidad un cuarto, un cuarto. Es decir, de ahora teniendo $4, tengo un cuarto de posibilidad de sacar sello, digamos que esto sea sello, y esta de sacar cara, de continuar el juego. Bien. Entonces, si yo tengo $4 y saco sello, ¿no? Habré terminado el juego. Entonces, con probabilidad un cuarto, habré ganado $4, ¿no? Que es la mitad de la mitad de la probabilidad de sacar cara, ¿no? Y con probabilidad un cuarto, yo tengo la posibilidad de seguir. ¿Qué pasa si es que saco cara? Yo sigo, ¿no? Y ahora tengo $8. Y con $8 nuevamente voy a tener dos posibilidades, ¿no? Ahora, un octavo, un octavo. Tengo un octavo de sacar cara y un octavo de sacar sello, con $8. Si saco sello, me voy con los $8 que tengo. Si saco cara, continúo, y así sucesivamente, ¿no? Voy continuando, y continuando, y continuando, y continuando. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es calcular la probabilidad de ganar cierta cantidad de dinero, ¿no? Sea X la cantidad de dinero con la que me retiro, ¿no? O la cantidad de dinero que gano.
la cantidad de dinero ganado. Vemos que esta cantidad de dinero ganado es de la forma 2, 4, 8, 16, 2 a la K. Muy bien, es de esta forma. Y según este grafiquito que acabo de hacer, la probabilidad de retirarme con esta ganancia en la etapa K es de 1 sobre 2 a la K, ¿no? Es decir, la probabilidad de que X sea igual a 2 a la K es igual a 1 sobre 2 a la K. Ahora, el valor esperado, que es la esperanza, lo que nos pide calcular, al ser X una variable aleatoria discreta, tiene esta forma, ¿no? La sumatoria sobre todos los posibles valores que puede tomar esta variable aleatoria, es decir, todas las posibles cantidades de dinero que puede haber ganado, multiplicada por su probabilidad. Entonces, esto tiene esta forma, ¿no? Bueno, K representarán las etapas, ¿no? Y en cada etapa yo voy a ganar 2 a la K dinero. Entonces tengo acá multiplicado, ¿no? Por definición esto sería X por la probabilidad de que X sea igual a X. Ahora estos X, como digo, ¿no? Solamente tienen esta forma, 2 a la K. Así que comenzando desde K igual a 1 tendríamos 2 por esa probabilidad que es 1 sobre 2 más ahora en la segunda etapa, ¿no? ¿Qué pasa si yo gano 4 dólares, ¿no? Mi probabilidad de ganar 4 dólares era un cuarto, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente. 8 por un octavo hasta el infinito. Bueno, acá vemos que 2 con 2 se cancela, 4 con 4 se cancela, 8 con 8 se cancela. Entonces sería 1 más 1 más 1 más 1, así hasta el infinito. Entonces esto es más infinito. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, repasando, ¿no? Lo que hice fue explicar, ¿no? Primero definir una variable aleatoria, ¿no? Este sería sus valores que puede tomar, ¿no? De la forma 2 a la K, donde K son todas las etapas posibles. Y como etapas posibles hay desde K igual a 1 hasta el infinito, ¿no? Y la probabilidad de que la cantidad perdón, y la probabilidad de que la variable aleatoria tome dicho valor, ¿no? 2 a la K, que según este diagrama es 1 sobre 2 a la K, porque es cuando el juego termina, ¿no? Entonces, calculando la esperanza, tenemos que para este caso es más infinito. Quiere decir que la ganancia esperada en este juego es de más infinito. ¿No? Ese es el valor esperado a ganar, más infinito. Ahora, si digamos que te hago la pregunta de cuánto pagarías por un ticket para jugar este juego. O sea, comenzar cuando en la primera etapa apuestas 2 dólares y luego 4 si es que sacas cara y así pues, ¿no? O sea, ese es el juego, ¿no? ¿Cuánto pagarías por jugar este juego? Sabiendo que el valor esperado es más infinito. Por ejemplo, pueden dejar su respuesta en el chat, ¿no? ¿Cuánto les gustaría pagar por jugar este juego?
Ya uno dice $5. Ya bueno. Pero esa respuesta de $5 es como que muy poquito, ¿no? Pudo haber sido otra, o pudo haber sido $10, o $100, o $1000, ¿no? Si el valor esperado después de todo es más infinito. Y ahí, bueno, ese problema tiene el nombre de paradoja de San Petersburgo, ¿no? Y se refiere a la discrepancia entre, bueno, la predicción, ¿no? O sea, sobre este valor esperado que es más infinito, o sea, el valor promedio de ganar jugando esto es más infinito, y lo que uno pagaría por jugar este juego, ¿no? O sea, quien hizo esta paradoja fue Bernoulli. Y Bernoulli decía, ¿no? Que si el valor esperado es más infinito, entonces, ¿por qué no pagar cualquier valor que se te ocurra para jugar este juego? Y lo que pasa es que uno tiene una presunción, ¿no? De lo que está dispuesto a pagar para entrar, que está determinada por la ganancia esperada. Es decir, uno racionalmente podría pensar que si la ganancia esperada es más infinita, entonces puedo pagar cualquier precio, ¿no? Pero al revés, o sea, no sucede eso, ¿no? Me refiero a que si la ganancia esperada es más infinito, al calcular eso no se tomó en cuenta la actitud de las personas hacia los riesgos, ¿no? Puede haber un riesgo de que termines en 10 etapas, ¿no? O en 2 etapas y no recuperes tu capital. Entonces, eh, ahí está la paradoja, ¿no? Si el valor esperado es más infinito, ¿por qué la gente siempre decide pagar un costo bajo por jugar el juego, ¿no? Bueno, esa es la famosa paradoja de San Petersburgo. Ya, muchas gracias, Cristian. Ah, bueno, ¿alguna pregunta ahí sobre distribuciones discretas para pasar a ver lo que son las distribuciones continuas? Ya, muy bien. Entonces, bueno, vamos a repasar lo que hemos hecho, ¿no? Hemos visto la distribución de Bernoulli, la binomial, la aproximación de Poisson, la esperanza de una variable aleatoria discreta y, bueno, la paradoja de San Petersburgo. Y cómo calcular la distribución de una variable aleatoria que está en función de otra variable aleatoria, en este caso discretas, ¿no? Ahora vamos a pasar con las distribuciones continuas y, bueno, otro tipo de distribuciones. Ya. Ahora, este problema nos dice, sea X una variable con distribución uniforme en 0, 1. ¿Es la variable Y igual al mínimo entre X y un medio una variable aleatoria continua? Bueno, ¿qué es una variable aleatoria continua en primer lugar? Vamos a recordar eso.
Ya. Bueno, sea X una variable aleatoria con función de distribución acumulada, lo voy a dar así, distribución acumulada f de x, ¿no? Donde, bueno, este x es la variable aleatoria x, y, bueno, esta función de distribución acumulada está definida de la siguiente manera, ¿no? Para cualquier valor de x en los reales, es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores menores iguales que dicho real, ¿no? Se dice que x es una variable aleatoria discreta continua, si solo si sucede lo siguiente. Esta función de distribución acumulada f de x es continua. Y además, es derivable por tramos. Quiere decir que podemos nosotros definir una partición de R y dentro de esos intervalos es derivable esta función. Y en tal caso que suceda 1 y 2, ¿no? La función de densidad de x se va a definir como la derivada de fx, ¿no? En todos los puntos donde son derivables. Y bueno, en los demás puntos podemos poner cualquier valor, ¿no? Bien, entonces, esto va a pasar cuando x es una variable aleatoria continua. Su función de distribución acumulada va a ser continua y va a ser derivable por tramos, en donde la función de distribución acumulada se definía de esta manera. La probabilidad de que x sea menor o igual que un x real, ¿no? Aquí lo voy a especificar, este es un real, y esto de acá es el valor de la variable aleatoria x. Ahora, un ejemplo es el siguiente. Sea x una variable aleatoria con función de distribución dada, definida de la siguiente manera. Cero si x es menor que 0, x si x está entre 0 y 1, tomando los valores de 0 y 1, y 1 caso contrario. Bien, su gráfica de esta función es la siguiente.
x va a ser 0, cuando es menor que 0, va a ser la función identidad en 0 y 1, digamos que acá está 1, y va a ser 1 cuando x es mayor que 1. X es una variable aleatoria con esa función de distribución acumulada. Ahora, para ver qué es una variable aleatoria continua, tenemos que verificar esas dos cosas que aparecen ahí. Que sea continua y que sea derivable por tramos. ¿Es continua esa función? Bueno, sí es continua, pues, ¿no? Vemos que en cualquier punto que tú agarres, el límite por la derecha va a ser igual al límite por la izquierda, para cualquier punto que tú tomes. No hay saltos. Ahora, ¿es derivable por tramos? Bueno, podemos tomar los siguientes tramos, ¿no? De menos infinito a 0, de 0 a 1 y de 1 más infinito. De menos infinito a 0, ¿no? Es la función constante igual a 0. La función constante es derivable, por lo tanto es derivable en ese tramo. Ahora, en el tramo 0,1 es la función identidad. La función identidad también es derivable, por lo tanto en 0,1 es derivable. Y de 1 más infinito es la función constante igual a 1, que también es derivable, ¿no? Entonces es derivable por tramos, ¿no? Por lo tanto, x es una variable aleatoria continua, ¿no? ¿Y cuál va a ser su función de densidad? Cuando era una variable aleatoria discreta se le decía masa, ¿no? Porque era puntual, discreto y todo, ¿no? En cambio acá cuando es continua se le va a llamar densidad, ¿no? Nos dice que va a ser la derivada de fx, ¿no? Bueno, en los puntos en los cuales es derivable, ¿no? Que son en todos los tramos excepto en 0 y en 1. Entonces f de x va a ser... ¿Qué pasa si x está entre 0 y 1? ¿Qué valor toma la derivada? Al ser en 0 y 1 la identidad dentro de 0 y 1, la derivada va a ser 1. Ahora, si está a la izquierda de 0 y a la derecha de 1, la derivada a ser 0 porque la función es constante. Constante y constante. Ahora, ¿qué pasa en los puntos 0 y 1? En esos puntos no existe la derivada porque, como pueden ver en la gráfica, en esos puntos la función tiene picos. Pero no importa, porque en esos puntos podemos completarla, ¿no? Con cualquier valor, ¿no? Y al integrar esta función, ¿no? Nos va a resultar nuevamente en f de x. Entonces vamos a darle en 0 y 1 los valores de 1. Y 0, bueno, en caso contrario, ¿no? Entonces, de todo esto tendríamos que x es una variable aleatoria continua con función de densidad dada por esta de acá. Ahora, si tiene esta función de densidad, diremos que es una variable aleatoria continua uniformemente distribuida en el intervalo 0, 1. Y lo escribiremos así. X con distribución uniforme en el intervalo 0, 1.
Bien. Ahora vamos a resolver el ejercicio, pues, ¿no? Ya que sabemos que es una variable continua. Vamos a verificar si la variable que nos ha dado es continua o no. Muy bien, ¿cuál es la variable que nos han dado? Es y igual al mínimo de x, donde x es una distribución uniforme en 0, 1, que es justamente la que acabo de explicar. Y es el mínimo entre x o un medio. Bueno, y está definido como el mínimo entre x y un medio. ¿Qué valores toma y? Bueno, y toma los valores de 0 hasta un medio, ¿no? Si es que x toma los valores mayores o iguales que 0 y menores o iguales que un medio, ¿no? Por definición de mínimo, pues, ¿no? Si es menor o igual que un medio, entonces va a tomar el valor de x. Caso contrario, si x es mayor que un medio, el mínimo va a ser un medio. Ahora, ¿qué es lo que nos piden hallar? Si y es si es una variable aleatoria, continua o no. Bueno, en primer lugar, esta es una variable aleatoria, ¿no? Pueden corroborarlo. Y vamos a calcular su función de distribución acumulada, ¿no? Porque con la función de distribución acumulada, si cumple estas dos, vemos si es continua o no. Si basta que una no cumpla, entonces ya no va a ser una variable aleatoria continua. Ahora, esto tampoco quiere decir que sea una variable aleatoria discreta. Esto tampoco es bueno, esto en primer lugar no es una variable aleatoria discreta. ¿Por qué? Porque toma infinitos valores, ¿no? Mira, hay un intervalo de valores que toma. Una variable discreta toma valores numerables. Entonces, esto no es discreto. Queda a ver si es continuo o no. Entonces, analicemos su función de distribución acumulada. ¿No? La función de distribución acumulada de y, por definición, ¿no? Es la probabilidad de que la variable aleatoria y tome un valor menor o igual que el y minúscula que aparece acá. Bueno, dos casos. ¿Qué pasa si este y minúscula es menor que un medio? Si el y minúscula es menor que un medio, ¿no? Podemos acá reemplazar, a ver, la definición, ¿no? Esto de acá sería igual a la probabilidad del mínimo entre x y un medio menor que un medio. ¿Ya? Acá, ¿qué puede suceder? ¿Qué pasa si, digamos, si x es menor que un medio? Entonces el mínimo entre x y un medio sería el mismo x.
Y si x es mayor que un medio, el mínimo sería un medio. Y digamos que no entraría en ese caso, ¿no? Por lo tanto, esto vendría a ser igual a la probabilidad de x menor que un medio. Bien, porque si x es mayor que un medio, el mínimo sería un medio, y un medio menor que un medio es un evento vacío. Por lo tanto, la probabilidad de esto sería simplemente la probabilidad del otro caso, ¿no? De cuando x sea el mínimo entre un medio y x, por lo que puede ser escrito de esa manera, ¿no? La probabilidad de que x sea menor que un medio. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando y es menor que un medio, la probabilidad de que y sea menor o igual que y es como la probabilidad de que x sea menor que un medio. Bueno, podemos ir construyendo, ¿no? Nuestra gráfica. Acá tenemos un medio, acá está el cero. Incluso, como x es una distribución uniforme, ¿no? Tenemos que para valores y menores que un medio, negativos incluso, va a coincidir, ¿no? Entonces ponemos más o menos ir graficando hasta acá. Y como esta era la identidad, acá va a estar un medio. Eso es lo que pasa si y es menor que un medio. Ahora, ¿qué pasa si y es mayor o igual que un medio? Acá le pongo la bolita porque hemos analizado todavía los valores de y. Acá va y acá va f de y. Menor que un medio. Si y es mayor que un medio, la probabilidad de que y sea menor o igual que y, por definición sería la probabilidad, por definición de y, sería la probabilidad del mínimo entre x y un medio, que sea menor que y. Menor o igual que y, perdón. Ahora, cualquier valor que tome x, sea 0, 1, 2, 3, un medio o, o 10, ¿no? El mínimo de esto siempre va a ser un medio, ¿no? Y este y de acá es mayor o igual que un medio. O sea, esto puede ser un medio, 1, 2, digamos, ¿no? Por lo que cualquier resultado del experimento aleatorio, ¿no? Va a estar en este evento. Porque siempre, bueno, este valor de acá va a ser menor o igual que un medio. Y por lo tanto menor o igual que y, para cualquier valor del experimento aleatorio que salga. Por lo tanto, este evento es todo mi espacio muestral. Y la probabilidad de mi espacio muestral es 1. Muy bien, entonces la probabilidad de que mi variable aleatoria y tome un valor menor o igual que un medio es 1. Incluso acá se ve, ¿no? Y solamente puede tomar valores menores iguales que un medio. Si yo le pongo acá una cota que es mayor o igual que un medio, siempre va a suceder. Es por eso que la probabilidad es 1. Eso pasa si y es mayor o igual que un medio. Entonces lo dibujamos acá, ¿no? Acá va a ser 1. Muy bien, entonces esta sería nuestra función de distribución acumulada para la variable y, la cual vemos que no es continua porque acá hay un salto, ¿no? Este es un salto. Entonces no cumple esto de acá no está cumpliendo.
Por lo tanto, no va a ser una variable aleatoria continua. Respuesta, Y no es continua. Tampoco es discreta, ¿no? Porque toma infinitos valores, no numerables. Tampoco discreta. En los videos de las clases teóricas, si no me equivoco, está demostrado que esto es una variable aleatoria mixta. Es decir, es una variable aleatoria que tiene parte discreta y parte continua, ¿no? También hay otro tipo de variables que no son ni discretas, ni continuas, ni mixtas, que son las variables aleatorias singulares. Entonces eso lo pueden revisar en los videos de las clases asincrónicas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, muy bien. Entonces, vamos por el ejercicio 2. Ya, el ejercicio 2 nos dice, Jane va al banco a hacer un retiro y es igualmente probable que encuentre cero o un cliente antes que ella. O sea, ella va al banco y la probabilidad de que haya ningún cliente o un cliente para ambas es un medio. Dice, el tiempo de servicio del cliente por delante, si es que hay un cliente, ¿no? Si es que hay un cliente delante de Jane, dice que se distribuye exponencialmente con parámetro lambda. Nos pide calcular cuál va a ser la función de distribución acumulada, bueno, en inglés, por sus siglas en inglés, CDF, del tiempo de espera de Jane. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Para ello vamos a definir la variable aleatoria x, que es el tiempo de espera de Jane. Es el tiempo de espera. Y nos vamos a ayudar de otra variable aleatoria y, que es el número de clientes adelante, ¿no? Bueno, y, por ser el número de clientes adelante, según el problema, solamente puede tomar los valores de 0 o 1. 0 si no hay ningún cliente adelante de ella, y 1 si es que hay un cliente adelante. A nosotros nos piden calcular la función de distribución acumulada de x, es decir, este valor de acá. Esto, por definición, es la probabilidad de que el tiempo de espera sea menor o igual que x, ¿no? Ahora, este evento de que el tiempo de espera sea menor o igual que x, podemos escribirlo de la siguiente manera, ¿no? Bueno, la probabilidad de ese evento, mejor dicho, como lo siguiente, ¿no? Bien, esta parte de acá, este es el evento del tiempo de espera sea menor o igual que x y que adelante de Jane no haya ningún cliente. Y este de acá es que el tiempo de espera sea menor o igual que x y que adelante de Jane
haya algún cliente. Bien, estos son eventos disjuntos, pues, ¿no? Y la unión nos da todo este evento de acá. Entonces es por eso que la probabilidad yo la puedo separar en una suma. Es la propiedad aditiva de la probabilidad. Aditividad finita en este caso. Muy bien. Entonces, eh, utilizando ahora la probabilidad condicional, ¿no? Podemos nosotros quitar y agregar la probabilidad de este evento. Para este término vamos a dividir sobre, perdón, otra vez, sobre la probabilidad de este evento. Y le vamos a multiplicar por la probabilidad de este evento, ¿no? Pero como nosotros sabemos que esto está distribuido equitativamente, es decir, la probabilidad de que adelante Jane de haber un cliente es un medio y de no haber también es un medio, entonces esta probabilidad acá va a ser un medio. Un medio multiplicado por un medio y dividido por un medio, ¿no? Para no alterar. Igualmente acá, ¿no? Multiplico por un medio y divido por un medio, solamente que lo escribo de esta manera. Ahora, ¿por qué lo escribo así? Porque quiero formar las probabilidades condicionales. Ahora, ¿por qué quiero formar las probabilidades condicionales? Es justamente para utilizar los datos que me da el problema, ¿no? Esto es la probabilidad de que x sea menor o igual que x, dado que adelante no hay ningún cliente, ¿no? Y este es un medio por la probabilidad de que el tiempo de espera sea menor o igual que x, dado que adelante de Jane hay un cliente. Muy bien, ahora analicemos esta probabilidad de acá. Nos piden calcular la probabilidad de que el tiempo de espera sea menor o igual que x, donde x es un real, dado que adelante de Jane no hay ningún cliente. Si adelante de Jane no hay ningún cliente, ¿no? Entonces, el tiempo de espera va a ser cero, ¿no? Entonces, si ese x es algún número mayor o igual que cero, esa probabilidad de ese evento va a ser 1, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser 1, ¿no? Si x es mayor o igual que cero, ya que Jane no esperaría ningún tiempo para ser atendida. Por lo tanto, si x es mayor o igual que cero, siempre va a ser todo el espacio muestral, ¿no? Y va a ser cero caso contrario, ¿no? Porque no hay tiempo negativo. El evento sería el vacío. Ahora, esto de acá es dato. ¿Por qué? Porque nos dan justamente cómo es que está distribuida el tiempo de espera cuando hay un cliente adelante de Jane. Dice que cuando hay un cliente delante de ella, ¿no? El tiempo de servicio del cliente por delante, si está presente, se distribuye exponencialmente con parámetro lambda. Es decir, bueno, la distribución exponencial con parámetro lambda es la siguiente, ¿no? Si x es mayor o igual que cero, toma el valor de 1 menos e a la menos lambda x. Y cero caso contrario, ¿no? Por lo tanto, viendo esto de acá, tenemos que nuestra función de distribución acumulada va a ser un medio de 1 más 1 menos e a la menos lambda x. Acá lo es simplemente factorizado, ¿no? Acá es un medio por 1 más un medio por 1 menos e a la menos lambda x, ¿no? Eso cuando x es mayor o igual que cero.
Y cuando x es menor que 0, esto toma el valor de 0 y esto también, por lo tanto va a ser 0. Y ya está. Esta es la función de distribución acumulada de nuestra variable aleatoria x. ¿Alguna pregunta? ¿Será esta variable x una variable aleatoria discreta? No, pues no, porque como es el tiempo de espera, el tiempo es continuo, ¿no? O sea, puede ser 0, 0,01 y así, pues, ¿no? O sea, no es numerable. Puede tomar todos los valores mayores o iguales que 0. Pero tampoco es continua, porque vemos que en el punto 0 hay una discontinuidad. Esta función f de x no es continua. Y si no es continua, la variable x no es variable aleatoria continua. Por lo tanto, no es ni continua ni discreta. ¿Qué tipo será? Bueno, esa queda para que lo vean ustedes. Ahora, el último ejercicio, el problema 3. El problema 3 nos dice, Alvin lanza dardos a un objeto circular de radio R. Imagínense un, un tablero de dardos, ¿no? Circular en la pared que tiene radio R. Y Alvin está lanzando los dardos a ese tablero. Dice que es igualmente probable de dar en cualquier punto del blanco. Claro, pues, ¿no? Tienes un tablero y en cualquier punto es la misma probabilidad de que caiga el dardo. Ya. Dice, sea X la distancia del golpe de Alvin desde el centro, o sea, desde donde golpea el dardo, ¿no? Hacia el centro. Nos piden primero encontrar la función de distribución de densidad, la media y la varianza de X. A ver, vamos a calcular. X es la distancia desde donde cayó el dardo hacia el centro, ¿no? Si este es el tablero, digamos, de radio R, y el dardo cae por acá, la variable aleatoria X va a tomar justamente esta distancia, ¿no? Que podemos llamarla X minúscula. Ahora nos piden calcular la función de densidad. Ya. La función de densidad es, por definición, ¿no? La probabilidad de que X sea menor o igual que este X que está acá. Ahora, nosotros en la primera sesión de ejercicios definimos esta probabilidad, ¿no? Como el área de lo que arrasa, digamos, este círculo de acá, sobre el área total, ¿no? Esa sería la probabilidad de que el dardo caiga dentro de este círculo, ¿no? X menor o igual que X. El área de ese círculo pequeño es pi por X al cuadrado, sobre el área total que es pi por R al cuadrado. Entonces la probabilidad de que X sea menor o igual que X, la variable de X tome un valor menor o igual que X minúscula, es, bueno, X entre R al cuadrado. Esto para todo X que pertenece de 0 a R. Porque
la probabilidad de que caiga fuera del círculo, que sea mayor que R, va a ser cero y eso lo denota, pues, ¿no? Y que la distancia sea negativa, ¿no? También va a ser cero, esa probabilidad. Entonces, este valor va a ser cuando X esté entre cero y R. Ah, a ver, acá, a ver, lo voy a escribir mejor. Si X es negativo, la distancia, la probabilidad de que la distancia sea menor o igual que un número negativo es elemento vacío, pues, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad va a ser cero. Si X es igual a cero. Si X es menor que cero, perdón. No, número negativo. Ahora, si es un número mayor que R, va a ser, a ver, la probabilidad de que X sea menor o igual que R. En este caso tenemos dos opciones, ¿no? Que caiga dentro y que caiga afuera, ¿no? Pero ya incluyendo la opción de que el dardo caiga dentro, va a ser probabilidad 1, ¿no? ¿Por qué? Porque sería simplemente reemplazar, ¿no? Pi sobre r al cuadrado, pi por r al cuadrado sobre pi por r al cuadrado, ¿no? Perdón, acá es x. Y acá sería 1, ¿no? Si es que x es mayor que r. Ya está incluyendo, ¿no? Este evento incluye al evento de que caiga dentro del tablero. Y eso tiene probabilidad 1, pues, ¿no? Y como es una medida de probabilidad, 1 es el máximo valor. Por lo tanto, es 1. Entonces ya tenemos nuestra función de distribución acumulada, la cual, como vemos, es continua, ¿no? Por la derecha, esto de acá se aproxima a 1, y por la izquierda, es decir, cuando x se achica, tiende a 0, los valores extremos, ¿no? Entonces es continuo. Y también es diferenciable, ¿no? Por tramos. En este tramo es constante igual a 0, diferenciable en este tramo es constante, diferenciable, y en este tramo es un polinomio, diferenciable entonces. Entonces, x es una variable aleatoria continua, y su función de densidad, entonces, cuando era variable aleatoria continua, era simplemente la derivada. Bien, si nosotros derivamos en este tramo, la función 0 va a ser 0. Si nosotros derivamos dentro de 0,1, va a ser 2x entre r, ¿no? X menor o igual que 0, x mayor o igual que 0 y menor o igual que r, ¿no? Recuerden que en estos puntos en conflictos 0 y r podemos darle cualquier valor, ¿no? Nosotros hemos elegido darle este valor. Y fuera de r, ¿no? Es constante también, la derivada va a ser 0. Y hasta esa es la función de densidad de mi variable aleatoria x. Ahora, nos piden calcular también la esperanza. La esperanza en el caso de una variable aleatoria continua es la integral sobre todo r, es decir, de menos infinito a infinito de x, por la función de distribución, perdón, función de densidad. En este caso, fuera de 0 y r, toma el valor de 0, esta función f. Por lo tanto, no se va a contar ahí, ¿no? Simplemente va a ser
evaluada en ese intervalo 0R. X por esto de acá sería 2x al cuadrado entre R. Y esto es igual a, pueden calcularlo, 2R tercios. También nos piden calcular la varianza. Para calcular la varianza nosotros necesitamos calcular la esperanza de x al cuadrado. Y la esperanza de una función de una variable aleatoria es simplemente la función de la variable aleatoria por la densidad de la variable aleatoria, ¿no? Reemplazando tendríamos de nuevo de 0 a r, pero acá 2x al cubo entre r. Y esto es igual a r cuadrado medios. Por lo tanto, la varianza de mi variable aleatoria x, que se calcula como la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza, va a ser igual a r cuadrado medios menos 2r tercios al cuadrado, que es r cuadrado 18avos. Y ya está. Hemos calculado la función de densidad, la esperanza y la varianza. Eso nos pide el ítem A. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, muy bien. Entonces vamos a seguir. Por último, el ítem B. El ítem B nos dice, el objetivo tiene un círculo interior de radio t. Si la variable aleatoria x es menor o igual que t, Alvin obtiene una puntuación s igual a 1 entre x. Es decir, la inversa de la distancia, ¿no?, a la cual lanzó el dardo. Quiere decir que si el dardo está más cerca al punto origen, gana más puntos, pues, ¿no? Si está más alejado, en un rango de hasta t, como máximo, entonces va a ganar un puntaje no tan alto, ¿no? Pero si sale de ese, digamos, círculo de radio t, recuerden que el tablero todo es de radio R, ¿no? Pero estamos considerando un pequeño círculo de radio t, ¿no?, donde va a obtener puntaje. Si sale fuera de ese círculo, su puntaje va a ser 0. Nos piden determinar ahora la función de distribución acumulada de S, del puntaje que obtiene Alvin. Y nos preguntan si S es una variable aleatoria continua. Ya. Ahora nos piden calcular si S es una variable aleatoria continua y su función de distribución acumulada, ¿no? La función de distribución acumulada de S, bueno, acá es S minúscula, lo vamos a poner, por definición es la probabilidad de que S sea menor o igual que S minúscula. Bien. Ahora, como hicimos en el ejercicio pasado, este evento lo podemos transformar de la siguiente manera, ¿no? Por la propiedad aditividad finita de la probabilidad, ¿no? Muy bien.
Ahora, nuevamente, hacemos un titipón, ¿no? Acá lo multiplicamos por la probabilidad de que x sea menor o igual que t sobre la probabilidad de que x sea menor o igual que t. Y acá por la probabilidad de que x sea mayor que t. Y acá abajo sobre la probabilidad de que x sea mayor que t. Muy bien. ¿Para qué? Nuevamente para formar la probabilidad condicional. Ahora, esta probabilidad acá nosotros la conocemos por lo anterior. Habíamos determinado que la probabilidad de que x sea menor o igual que un número entre 0 y r, que justamente es este valor. En este caso, t cuadrados, t entre r al cuadrado. Este es t cuadrado sobre r cuadrado, ¿no? T entre r al cuadrado. Y esto de acá, por probabilidad condicional, ¿no? Se escribe de la siguiente manera. La probabilidad de que el puntaje S sea menor que S en minúscula, dado de que X es menor o igual que T. Más, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que T? Es el complemento, ¿no? Es el complemento de que el dardo haya caído en el círculo de radio T. Es decir, que haya caído fuera del círculo de radio T. Es decir, esto es 1 menos T cuadrado sobre R cuadrado. Por esta probabilidad, ¿no? Ahora vamos a escribir acá 1 menos T cuadrado sobre R cuadrado multiplicado por esta probabilidad de acá, que se escribe como, utilizando la probabilidad condicional, S menor o igual que S minúscula, dado que X es mayor que T. Ahora, fijémonos en este evento de acá. Si X es mayor que T, el dardo que tiró Alvin está fuera del objetivo, por lo tanto no obtiene ningún puntaje. Quiere decir que el puntaje de S va a ser 0, ¿no? Entonces, si S es, digamos, un número positivo, va a ser 1 esa probabilidad. ¿Por qué? Porque como S es positivo y X es mayor que T, Alvin no obtiene puntaje, por lo tanto S va a ser 0. Entonces, como S es positivo, es como que decir la probabilidad de todo el espacio muestral, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad de todo esto va a ser 1. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que S sea menor o igual que S, dado que X es menor o igual que T? Bueno, eso vamos a calcularlo por acá. Bueno, acá podemos utilizar esta forma que habíamos escrito acá, ¿no? S, bueno, si X es menor o igual que T, acá lo voy a poner. Si X es menor o igual que T, quiere decir que Alvin ha lanzado el dardo dentro del círculo objetivo, ¿no? Ahora, si ha lanzado dentro del círculo objetivo, quiere decir que va a tener un puntaje. Ese puntaje va a ser 1 entre X. Y es justamente S, ¿no? S va a ser 1 entre X. Por lo tanto, el numerador de acá puede ser escrito como la probabilidad de que 1 entre X sea menor o igual que S. Bueno, 1 entre X, si es menor o igual que S, podemos escribirlo como que 1 entre S sea menor o igual que X, ¿no? Simplemente intercambiando. Entonces vamos a escribirlo acá. Que 1 entre S sea menor, S minúscula, sea menor o igual que X. Y que X sea menor o igual que T. Entonces podemos escribirlo de esta manera. Y acá abajo tenemos la probabilidad de que
X sea menor o igual que T. Muy bien. Ahora, esto de acá que es igual. ¿Cómo podemos escribir el numerador? Muy bien, el numerador lo podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? Es la probabilidad de que X sea menor o igual que T menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 1 entre S. Como ya sabemos la probabilidad de que X sea menor o igual que cierto número, simplemente lo ponemos, ¿no? Esta es la probabilidad de que X sea menor o igual que T, menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 1 entre S. Pi por 1 entre S al cuadrado sobre pi r cuadrado. Y esta probabilidad de acá es, ya también la conocemos, pi por t al cuadrado sobre pi r cuadrado. Ahora, eh, calculando esto es 1 menos 1 sobre s cuadrado t cuadrado. Bien, y con eso ya tenemos nuestra función de distribución, ¿no? Claramente si S es negativo, entonces el evento va a ser el vacío, porque el puntaje o bien es 0 o más, ¿no? Entonces, bueno, con eso tendríamos todo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esta forma de, digamos, de reescribir esta probabilidad utilizando probabilidad condicional nos puede ayudar mucho, ¿no? Ya que conocemos las probabilidades de la variable aleatoria que hemos calculado anteriormente. Bueno, muy bien. Entonces eso sería todo por hoy. Esta es la sesión de ejercicios. Listo, muchas gracias a ustedes.